Lo primero que yo quiero decir es que a mí me gustan los debates. Me parecen que son enriquecedores y que ayudan a que los ciudadanos vayan decantando por quién van a votar el día de las elecciones. Pero una cosa es el gusto personal y otra cosa que exista un derecho fundamental de los ciudadanos a tener debates televisados y que por tanto se acepte el mecanismo de tutela para obligar a que se hagan tales debates. Y no existe ese derecho, ni en la Constitución ni en la ley. Y en cambio, esta tutela impone una obligación en cabeza de los candidatos que no está tampoco en la Constitución y la ley. Es una decisión arbitraria de unos magistrados que de nuevo hacen uso de su magistratura, de su calidad de togados, para imponerle sus posiciones ideológicas y políticas a los demás ciudadanos. Y yo creo que aquí tenemos que hacer esa discusión de fondo sobre cuál es el papel de los jueces y cómo están afectando por la vía de estas decisiones judiciales los derechos de los ciudadanos en general. Finalmente, un problema de coherencia. Petro dice, aquí yo estoy listo para hacer este debate, pero cuando él iba encabezando las encuestas en su momento, dijo que no se iba a someter a los debates. Eso desafortunadamente se ha vuelto una norma en Colombia. Los que van arriba prefieren no debatir. A mí no me gusta, pero están en su derecho. Solamente quisiera añadir lo siguiente, a ese paso los jueces un día de estos van a también fallar la obligatoriedad de ver los debates. Es decir, si ahora obligan la realización de un debate, entonces mañana quizás pueden decir, y los ciudadanos tienen la obligación de ver los debates. Yo le veo a esta leguleyada un par de fallas. Primero, las elecciones ya comenzaron. Las elecciones comenzaron hace unos días en el exterior. Luego un debate a medio camino de un proceso electoral que ya arrancó no tiene ningún sentido. Y segundo, creo que viola el espíritu de la tutela, porque la tutela no se hizo precisamente para este tipo de situaciones, solamente para casos extremos en donde un derecho fundamental ha sido violado de manera flagrante, y resulta que aquí hemos escuchado a los candidatos hasta la coronilla. Estamos sobreinformados de las propuestas de los candidatos y sobre todo de las peleas, de los escándalos. Este ha sido un proceso electoral que no ha sido ignorado por nadie, para bien o para mal. A todos los colombianos nos ha afectado. Y entonces ahora falta un debate porque supuestamente se violó un derecho fundamental de los ciudadanos a saber qué están diciendo los candidatos. Por favor, si están a punto de irse a la guerra por las propuestas, ahora vienen a meter. A mí me parece que esta es una intervención en política terrible, que sienta un pésimo precedente y que a futuro, pues, insisto, nos va a obligar también un día estos a los ciudadanos a ver los debates. Además, según explican los expertos que han analizado el fallo, dice que la abogada que interpuso, una de las abogadas que interpuso la acción, no explica, no da de verdad argumentos de peso sobre qué derecho fundamental se vulnera, como muy bien lo decía Juan Manuel. Que esto en últimas va a terminar siendo un tema a una violación a la libertad, a la libre expresión. Y además, con esas mismas teorías o con esos mismos argumentos, uno podría pensar, entonces, mañana alguien pone una tutela para obligar a los colombianos a ver los debates, ¿no? Claro. Entonces, es obligatorio, y el que no vea el debate, no, es una cosa de verdad muy traída de los cabellos, es una cosa que no tiene que ver con derecho a la información, entre otras cosas, porque los candidatos pueden salir en un debate a decir un chorro de mentiras, y tampoco después lo que diga el candidato, que generalmente no lo cumplen, ¿quién le va a hacer un control sobre lo que promete, ofrezca, declare en un debate? ¿Quién? Entonces, eso es una tontería, es una real estolidez. Hace 4 años este mismo grupo presentó la misma acción de tutela y fue inadmitida. Increíble. Es un buen dato. Ese es un buen dato, Carla, pero insistamos en el punto que también decía Rafael Nieto, y es que no existe una sola norma legal o constitucional que
obligue a los candidatos a comparecer a los debates, más allá de si nos gustan los debates o no nos gustan los debates. Y yo creo que de ahí va a ser muy difícil colegir entonces, como hacen los dos magistrados que constituyen mayoría, que efectivamente se están vulnerando unos derechos que, como usted también dice, Carla, no está tan claro cuáles son los derechos que se vulneran. Si no hubiéramos tenido acceso a la información sobre los programas de gobierno, de ninguna manera, pues uno diría, hombre, de verdad hace falta que los candidatos los expongan y salgan a debatirlos. Pero es que, como dice de nuevo el magistrado que salva el voto, están por todos lados, en sus páginas web, están en sus intervenciones recurrentes en las entrevistas en los medios de comunicación, de tal suerte que ahí también se cae un poco, o mucho más bien, el argumento de sus dos magistrados. Bueno, le pregunto a los abogados de la mesa o al que tenga el conocimiento. Entonces, ¿qué pasaría? Claramente, uno pensaría que debería haber una impugnación, una reacción de parte de las campañas, porque si no, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cárcel? ¿Qué es lo que pasa generalmente cuando alguien incumple una acción de tutela? Y esa impugnación, para nuestros compañeros de la mesa, tiene que ser por separado. Me imagino que cada campaña podrá impugnar. Ninguna. A ver quién se anima, ¿no? Yo estaba esperando que de pronto Rafael Nieto se animara. Pero mire, lo que me parece a mí, Rafa, yo no sé si usted está de acuerdo, es que de todas maneras los efectos sí son obligatorios. Mientras se surte la impugnación, se tendría que cumplir lo dispuesto por este juez de primera instancia o por este grupo de magistrados en una decisión de tutela de primera instancia. Yo no sé usted cómo lo ve. Sí, José, así es. Lo que ocurre es que apenas se interponga el recurso, queda suspendida la tutela y para todos los efectos, mientras que resuelven ya se vinieron las elecciones. Es decir, incluso en términos prácticos, por razones de tiempo, la decisión no va a tener ningún efecto. Inmediatamente sea impugnada, no va a poder ejecutarse, porque mientras que se resuelve la impugnación, ya, repito, las elecciones se vinieron. Además, yo tengo una pregunta. Aquí, como esto no depende solamente de los candidatos, porque no es que los candidatos prendan la señal y tal, aquí ¿a quién van a sancionar? ¿A los candidatos, al director de los sistemas informativos del Estado, o sea, al doctor Álvaro García? ¿A quién van a meter a la cárcel por incumplimiento? ¿Quiénes son los que van a resultar afectados si eso no se llega a producir? Porque y además esos canales deberán tener una programación, deberán tener una cantidad de cosas que no pueden llegar de una a embutirles así una programación extra, un programa que no estaba previsto. ¿A quiénes sancionarían? Pues mire, según el documento del fallo que fue publicado anoche, los accionados son el Consejo Nacional Electoral, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Pero es que eso ya de por sí es absurdo, porque no depende de ellos no es que ellos tengan un teléfono, porque si fuera a hablar por el teléfono, diríjanse por su celular a la ciudadanía, sino que hay una logística que toca además montar un personal, etcétera, etcétera, ¿no? Unos equipos, ¿no? Ahora, Rafael, si no impugnan, tendría que hacerse el debate, pero volvemos a lo mismo. Van a alegar también que no están de acuerdo en cuáles son las reglas del debate, ni cuáles son los temas, etcétera, etcétera, y en la cosa ahí termina también enredada. Digamos, yo veo que en términos prácticos, por la vía de la impugnación o por la vía de sostener que no hay acuerdo sobre las reglas que establezcan los equipos de campaña de los dos candidatos para hacer el debate, finalmente el debate no va a salir adelante. El tema de fondo, sin embargo, más allá del efecto práctico que, repito, para todos los ciudadanos que nos están oyendo, va a ser ninguno, porque no va a haber ninguna posibilidad de que haya el debate. A mí lo que me preocupa, repito, es esa tendencia cada vez mayor de los jueces y los tribunales de imponer sus posiciones políticas e ideológicas por encima de lo que dice la Constitución y la ley a los demás ciudadanos por vía de fallos de tutela. A mí me parece que eso no es correcto. Aquí, de hecho, yo creo que hay una vulneración por parte de los magistrados que tomaron esta decisión en tutela de los derechos de los candidatos. Nadie los puede obligar a hacer un debate. ¿De dónde puede uno sostener que en la Constitución o en la ley hay una obligación en cabeza de los candidatos de debatir en televisión? Me parece que eso es francamente absurdo. 7:29, bueno, y consultamos a expertos. A esta hora tenemos al doctor en línea, al doctor Juan Manuel Charri, constitucionalista, que nos puede ayudar a despejar un poquito este panorama y estas dudas un poco legales o más bien jurídicas que tenemos en la mesa sobre este tema. Doctor Charri, bienvenido a RCN Mundo. Muy buenos
buenos días y muy buenos días para todos los oyentes. Aprovechamos de su experiencia y de su conocimiento para despejar estas dudas sobre este fallo. ¿Qué podría pasar en este momento? Explíquenos a nivel jurídico qué se viene después de este fallo. Bueno, se trata de una tutela que está ordenando que se realice un debate entre los candidatos presidenciales. La providencia debe ser notificada, es de cumplimiento inmediato, debe cumplirse dentro de las 48 horas siguientes, lo que quiere decir que se debería realizar el debate según los términos del fallo, fijando las reglas de juego por parte de los candidatos dentro de las 48 horas siguientes. El fallo, por supuesto, puede ser impugnado, y esa impugnación no detiene el cumplimiento del fallo, que debe ir a su segunda instancia para que ahí se revise si se ajusta o no a las reglas legales y constitucionales y pueda ser revocado, modificado o confirmado. Sí, Juan Manuel, ese es el punto que me parece a mí clave de esta historia, y es que la impugnación per se no suspende los efectos de esta decisión de los dos magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. En ese sentido, ¿qué pudiera ser entonces, Juan Manuel, ya no jurídicamente, sino tal vez en la práctica, que no se lleve a cabo este debate, que no se pongan de acuerdo en las reglas de juego, como decía Rafael Nieto hace un segundo, que físicamente, por la imposibilidad de moverse rápidamente de un lugar a otro, de pronto el debate no termine realizándose? ¿Habrá alguna razón, digamos, más de tipo práctico que jurídico que pueda terminar impidiendo la realización del debate? Y en ese caso, ¿qué le pasaría a un candidato como Rodolfo Hernández si eventualmente se negara a aceptar lo dispuesto por el tribunal? Pues uno sería que no se cumpla la decisión del fallo por imposibilidad, no solo física, sino que haya razones de peso para incumplirla, tema que se debatiría en un desacato ante el mismo tribunal, que en evento de no aceptar los argumentos que se le presenten y en consulta ante el superior, que se alegara, por ejemplo, cuál es el derecho de igualdad de los medios de comunicación, en dónde se realiza, con qué términos, que no lograron ponerse de acuerdo, que el debate por la coyuntura política favorece a uno y no a otro. Digamos que habría un espacio para debatir el incumplimiento de la tutela en un incidente de desacato. Doctor Charri, esto también obliga entonces a RTBC, así se impugne, como usted nos está explicando en esta entrevista, así se impugne, obliga a RTBC a que vaya preparando el debate. Yo no tengo claro si en la parte resolutiva se obliga a ese medio de comunicación. Si así fuere, estaría obligado. Si no hay una obligación directa a un medio en particular, no lo estaría. Doctor Charri, según algunos analistas que vieron ya este fallo, dicen que los abogados accionantes, los demandantes, no lograron explicar qué derecho fundamental se vulneraba, pero sí, por el contrario, la libertad de expresión es un derecho fundamental. Aquí no se estaría violando ese derecho por obligar a ir a un debate. Los candidatos también están en su derecho a no ir a un debate si no quieren. En mi opinión, el fallo confunde la libertad de elegir y ser elegido con el derecho de los candidatos a acceder a medios de comunicación. Acá lo que hay es que la protección de la libertad de unos se está traduciendo en el deber de otros, que no tienen una relación directa en el mundo jurídico. El acceso a los medios de comunicación por parte de los candidatos es un derecho, así lo recalcó el salvamento de voto y se puede deducir de la lectura de la norma legal. Entonces me parece que el tribunal se equivoca en la lectura de la libertad de elección de los accionantes, que además no ejercieron ningún otro medio de defensa judicial, no hicieron ni siquiera una petición a la campaña respectiva para que se realizara el debate. Confunde libertad de elección con derecho a debate o libertad de expresión de los candidatos. Y en ese sentido, doctor Juan Manuel, para estar claros, ¿hay alguna norma constitucional o legal hoy vigente en Colombia que obligue a un candidato a concurrir a un debate? Desde el punto de vista normativo, no. Desde el punto de vista judicial, pues tenemos una sentencia que así lo establece, pero no hay una norma ni legal ni constitucional que obligue a un candidato a ir a un debate.
Ahora, doctor Charri, también ¿no le parece que de pronto hay un precedente muy inquietante cuando por esa vía de la tutela se interviene en temas electorales? Porque un día de estos también un grupo de ciudadanos preocupados pueden llegar a la conclusión que las votaciones del domingo no se deberían cerrar a las 4 sino a las 6, porque se viola el derecho fundamental de ciudadanos que no han podido movilizarse y por esa vía entonces hay que ampliar el horario de votación. Es decir, se abre una puerta inmensa para que se intervenga en una cantidad de procesos electorales que deben estar normados o que por lo menos deberían estar regulados de antemano y no a través de una tutela sobre la marcha con unas elecciones que, insisto, ya comenzaron. Comenzaron el domingo pasado en el exterior, pero ya comenzaron. Sí, la sentencia incurre en errores técnicos, por ejemplo, no vincula a las entidades públicas a la orden de tutela, o sea, sería una orden de tutela contra un candidato, lo que hace que las reglas de reparto hayan sido desconocidas. Tiene digamos, errores que uno puede criticar, que lo llevan a uno a la conclusión de que es una intervención indebida de los jueces en política, que están interviniendo sobre la marcha a pocos días de la elección para, digamos, darle prevalencia a su visión personal de la política y no sobre las reglas de juego, que como señala bien el salvamento de voto no obligan a que nadie participe en un debate presidencial. Gracias, Juan Manuel Charri, experto constitucionalista, por estas aclaraciones y precisiones y despejar varias dudas que teníamos sobre este fallo. Gracias por estos minutos con RCN Mundo. Con mucho gusto. Feliz día para todos.